Esta historia comienza en uno de los hospitales. Uno de los médicos recibió una llamada de su novia, quien le preguntó si realmente lo habían reprendido en el trabajo. Resulta que lo apartaron del departamento y lo suspendieron del servicio. Cuando el joven dijo que lo habían suspendido por un mes, la chica le preguntó si estaba pensando en cambiar de trabajo. Sin embargo, el protagonista, llamado River, respondió que ahora lo que realmente quería era dejarlo todo, pero tenía problemas financieros y si dejaba el trabajo en ese momento, no habría nadie para pagar las deudas de sus padres. En ese momento, la novia se quedó en silencio por un instante y luego sugirió que reconsideraran la relación. Esa propuesta dejó a River sin palabras. La chica dijo que en el trabajo los compañeros siempre estaban murmurando y que esta vez le preguntaron sobre el mal comportamiento de su novio. En ese momento, River la interrumpió y dijo que no había hecho nada malo, que solo estaba manteniendo sus principios morales. Sin embargo, la chica también lo interrumpió y dijo que quería hablar en serio. En ese momento, el joven se sintió muy ofendido, apartó brevemente el teléfono de su oído y dijo que no podía creer que ella realmente lo estuviera dejando. Él habló sobre lo difícil que estaba haciendo todo para él en ese momento y preguntó por qué ella quería dejarlo justo ahora, ya que se suponía que debían estar del mismo lado. Sin embargo, la chica dijo que también le costaba creerlo y que aunque estuvieran en departamentos diferentes, seguían teniendo un romance de oficina. Y ahora que él se había peleado con el director del instituto de investigación, ella también tendría dificultades. Ella dijo que estaba recibiendo muchas miradas feas y gastando mucha energía en eso, pero River le respondió que ella misma debería saber de las malas conductas del director. Ahora, él pensaba que su novia era solo una científica que fingía no notar nada. En respuesta, la chica dijo que era miembro de una sociedad que fingía no haber visto nada. Ella dijo que esa sería la última vez que mencionaría eso y le pidió a River que no se enojara con ella, porque él ya no era un niño, ni siquiera tenía 20 años. Después de eso, ella se disculpó y colgó. Antes de decir adiós para siempre, le pidió al joven que no la llamara más. Tras el final de la conversación, el protagonista apretó el celular con fuerza en la palma de la mano, nervioso. Enseguida, finalmente se levantó, intentando recuperar la compostura y maldijo al director del instituto de investigación, Hank, porque creía que él era el culpable de todo. River entendió que, en este mundo, incluso si se enojaba, seguía su sueño y defendía sus principios, aún así tendría que pagar por ello. Y ahora, ya no le veía sentido a seguir enojado. Sin embargo, se culpaba por haber discutido con Hank. La historia entonces regresa a 4 días antes de la suspensión de River, cuando él aún estaba en el departamento. Estaba en la oficina con medicamentos contra el cáncer cuando su asistente entró corriendo y le dijo que la directiva de la empresa había comprado Celicure. Cuando River escuchó eso, una expresión de sorpresa genuina apareció en su rostro. La asistente añadió que la administración había invertido 10.000 millones en Celicure para adquirir el medicamento, pero River sabía que aún estaba en fase de pruebas clínicas. Entonces, un técnico senior del laboratorio llamado Clis dijo que era cierto, pero que aún así valía la pena. Ahora, River pensaba que, en ese caso, deberían terminar el proyecto, pero todavía no creía que la administración de la empresa ya hubiera comprado ese medicamento. Además, él sabía que Celicure era mucho mejor que sus medicamentos. Comentó que el Eloa causaba efectos secundarios como erupciones en la piel y necesitaba tomarse durante mucho tiempo, mientras que Celicure no tenía nada de eso. En ese momento, la conversación fue interrumpida cuando una chica de cabello oscuro entró en la oficina. Era la responsable del estudio, Hannah, quien también se sorprendió al ser informada sobre la compra del medicamento. River entonces sugirió que terminaran pronto y vendieran el medicamento en cuanto estuviera listo. Hannah añadió que ya sospechaba que la empresa aventurera Celigenier lograría crear un nuevo medicamento. Cuando preguntó si habían obtenido buenos resultados, River respondió que sí, ese medicamento funcionaría mucho mejor. Además, él tenía confianza en que podría promocionarlo mejor que cualquiera. Más tarde, el protagonista fue a Lovery, un lugar donde se almacenan restos esqueléticos. Allí, se acercó a uno de los compartimentos donde había una fotografía de una niña y le habló, diciéndole que su hermano había llegado. También decidió contarle que, más adelante, aún sería capaz de vengar su muerte. Dijo que una empresa aventurera había creado un nuevo medicamento y que la empresa de River lo había comprado para desarrollarlo completamente. Le prometió a su hermana que se aseguraría de que nadie más muriera de cáncer. Poco después, el director Hank lo llamó y le preguntó por qué estaba tan ansioso por conseguir la Celicure. El protagonista respondió que ese medicamento era mejor que los que producía su empresa. River dijo que tenía una alta tasa de curación clínica y pocos efectos secundarios. Sin embargo, Hank pareció disgustado y le preguntó si ya había pensado en los puntos negativos del medicamento. En ese momento, River no supo qué responder, ya que el costo de producción de la Celicure era bastante bajo. Las propiedades del medicamento eran mejores. Tampoco tenía efectos secundarios y el periodo de recuperación total era corto, pero iba a decir que también había algunos puntos negativos. Entonces, comentó que con ese medicamento una persona puede ser tratada durante 2 años, pero con el de ellos, Eloa, serían necesarios 5 años. Sin embargo, Hank dijo que aún no sospechaba de nada. De cualquier manera, el paciente necesitaba elegir uno de los medicamentos. Le preguntó a River qué sería mejor considerando las ventas de la empresa. El héroe pensó en el hecho de que Eloa era más caro que Celicure y el periodo de recuperación total era más largo. Por supuesto que las ventas de Eloa eran más altas. Entonces Hank admitió que compró Celicure inicialmente solo para deshacerse de él y enseguida le pidió a River que dejara de soñar despierto y que hiciera lo que él mandaba. Cuando River preguntó si los demás sabían de eso, Hank respondió que no había 2 personas en la empresa tan incompetentes e ingenuas como River. Nadie le había contado eso de forma directa, lo que lo dejó molesto porque él estaba tan emocionado. Sin embargo, ahora Hank admitía honestamente que la ciencia cuesta dinero. El salario mensual de River costaba dinero y los reactivos de su investigación también. Después de eso, se inclinó hacia el chico y le dijo que eso no era una universidad para él, sino una empresa que necesitaba generar ganancias. En ese momento, el protagonista se dio cuenta claramente de que ese hombre definitivamente no era un científico. Todos en el departamento
departamento de medicamentos contra el cáncer lo sabían y nadie lo cuestionaba, nada. Los científicos que desarrollaban medicamentos anticáncer fingían no saber de la existencia de medicamentos mejores. Todo era una farsa. En ese instante, el protagonista bajó la cabeza y susurró, llamando tramposos a todos. Miró el reflejo en la taza de café y se dio cuenta de que empezaba a sentir solo rabia, asco por la injusticia y desprecio. Incluso llegó a sentir que esas emociones le harían vomitar. Los ancianos a quienes respetaba, en quienes confiaba y a quienes seguía, resultaron ser falsos. La mejor empresa farmacéutica del mundo, donde trabajaba, también era un fraude. Entonces, el protagonista golpeó la mesa con fuerza con el puño, lo que asustó mucho a Hank y lo llamó desgraciado. Después de eso, le dijo que nunca más se atreviera a llamarse científico. Sin esperar respuesta, River salió de la oficina. El protagonista estaba dominado por las emociones, pero no se detuvo, siguió adelante. Poco después, empezó a beber alcohol con frecuencia. Lo hacía sin control y se podría decir que estaba en una borrachera constante. Estuvo un mes entero fuera del trabajo, pero el tiempo pasó rápidamente. Ahora River pensaba en cómo pasó la mayor parte de ese mes. No lograba recordar nada más que estar bebiendo. La decepción y la desesperación que vivió en la empresa lo volvieron dependiente del alcohol. Poco tiempo después, River fue al médico y le diagnosticaron hepatitis. El médico le dijo que, si seguía bebiendo, podría desarrollar cirrosis en el hígado y morir. En ese momento, el héroe empezó a pensar que la vida era un completo absurdo, pero no hasta el punto de cometer suicidio. Él entendía que, si perdía sus fuerzas, la vida de sus padres y de su hermana se vendría abajo. River también entendió que su difunta hermana menor ya no debería sentir vergüenza de su hermano. Entonces decidió que necesitaba recuperar la conciencia y enfrentarlo todo de nuevo. Poco después, llegó a la sala de creación de la vida. Cuando el héroe abrió la puerta, se presentó como River, del Departamento de Investigación de Medicamentos contra el Cáncer. Allí dentro, vio a un joven durmiendo en su mesa de trabajo. En ese momento, el héroe pensó que el Departamento de Creación de la Vida era el lugar donde llegaban ácidos grasos, nucleótidos, electrolitos y cosas por el estilo. También incluía la síntesis artificial de células vivas con la estimulación adecuada y, finalmente, la búsqueda de formas creadoras de vida. Entonces, River miró hacia arriba y vio la placa del laboratorio. Cuando encontró el número, empezó a pensar que el verdadero motivo por el que habían creado ese departamento era aislar a empleados problemáticos como él. Sin embargo, el protagonista se sorprendió al ver que el lugar estaba sorprendentemente limpio. Sobre las mesas, vio un kit de electroforesis y el sistema que necesitaba. Pero, en ese momento, notó algo extraño. Cuando el héroe giró la cabeza hacia un sonido extraño, vio una unidad de calefacción funcionando. Era un dispositivo que regulaba la sustancia de prueba a una determinada temperatura. River se dio cuenta de que aparentemente había ocurrido una reacción, pero no sabía qué hacer con eso, ni quién podría haber dejado el aparato encendido. Empezó a entrar en pánico, pero decidió que lo primero que debía hacer era apagar el dispositivo para detener el calentamiento de las sustancias. El chico tomó cuidadosamente unas pinzas y sacó un flasco con una sustancia rosa desconocida. Luego, vertió con cuidado el contenido en otro recipiente. Cuando todo estuvo listo, River finalmente pudo respirar aliviado, pero enseguida se indignó al darse cuenta de que esas personas podían dejar el laboratorio en tal estado. Fue entonces cuando notó la muñeca y vio la inscripción Rosalind en ella. Se dio cuenta de que era una célula artificial. Después de eso, tomó el flasco con la sustancia y decidió observarla más de cerca. La colocó bajo el microscopio y luego se agachó para observarla. Al principio, todo estaba bien, pero entonces River se dio cuenta de que las células empezaron a morir rápidamente. En ese momento, se dio cuenta de que, aparentemente, la sustancia no tenía suficiente sal. El protagonista se llenó de entusiasmo y decidió añadir la solución allí. Puso una gota de la solución y, al principio, no pasó nada. Pero entonces, de repente, las células murieron. En ese momento, River se dio cuenta de que estaba equivocado, pero luego pensó que ya habían ocurrido situaciones parecidas. Ahora se preguntaba si realmente era posible simplemente crear vida sin pensarlo demasiado. Sin embargo, en ese momento, tocó la parte del flasco que tenía una grieta y se lastimó el dedo. En ese instante, la sangre empezó a gotear de su dedo, y eso le causó un dolor desagradable. No entendía por qué el equipo estaba en tan malas condiciones, aunque la sala parecía bastante organizada. Entonces volvió a mirar su dedo y notó que el sangrado no se detenía. El héroe supuso que se había cortado profundamente. Luego examinó de nuevo la herida para asegurarse de que no hubiera entrado nada. Después de eso, River fue al baño para lavar la herida, cuando de repente notó algo extraño. Al mirar su dedo, vio que una extraña espuma blanca se había formado sobre el corte. Sin embargo, el chico no le dio mucha importancia y salió del baño. En ese momento, un trabajador que había estado durmiendo todo ese tiempo lo notó y River lo saludó. En respuesta, el hombre se levantó del asiento y dijo que estaba muy feliz de conocer a River, presentándose como un investigador senior llamado Parker. Después de que los dos se dieron la mano, Parker le dio la bienvenida al protagonista al exilio. Al ver la expresión de confusión en el rostro del chico, le dijo que ese era el lugar donde se reunían todos los fracasados de la empresa, y entonces se dio cuenta de que estaba frente al mismo chico que recientemente había tenido una discusión con el director Hank. Ahora todo tenía sentido para Parker, porque desde el incidente, toda la empresa no hablaba de otra cosa. Él suponía que ahora River estaba muy decepcionado con la empresa, pero aún así logró resistirse a la idea de dejar el trabajo. El héroe explicó que era por razones económicas y Parker respondió que con Eddie y con todos allí era lo mismo. Después de eso, empezó a hablar sobre el bloque térmico. River entonces admitió con honestidad que lo apagó y retiró la muestra, y luego intentó añadir una solución. Parker respondió que no había problema y se alegró de que hubiera llegado un especialista tan calificado. Sin embargo, River añadió que, al final de cuentas, todas las células murieron. Parker, por su parte, dijo que no había nada que hacer. Su experimento llevaba unos 2 días fracasando, pero la alta dirección ya no esperaba nada de ese proyecto. Entonces le entregó una botella de refresco al protagonista y le pidió que no se preocupara. También mencionó que habría un seminario importante a finales de año. El protagonista
protagonista quería preguntar de qué tipo de seminario se trataba, pero de repente fue atravesado por un dolor agudo. Al mirar a Parker, notó que sus ojos comenzaban a cerrarse lentamente y entonces perdió completamente la conciencia. La botella salió volando de sus manos y River cayó al suelo. Parker corrió de inmediato hacia él e intentó reanimarlo. Cuando se dio cuenta de que el chico no respondía, pidió a los compañeros que llamaran a una ambulancia. Poco tiempo después, el protagonista fue llevado al hospital, donde recuperó el sentido. Durante todo ese tiempo, fue monitoreado por un médico que estaba presente en el momento en que abrió los ojos. El hombre dijo que River estaba en el hospital y le preguntó si tenía alguna enfermedad crónica, a lo que el chico respondió que le habían diagnosticado hepatitis 4 días atrás. El médico entonces dijo que la hepatitis también podía causar anemia y sugirió que le hicieran una prueba, ya que de todas formas estaban en el hospital. Sin embargo, River no reaccionó a sus palabras. El médico se inclinó más cerca y le preguntó al chico si podía oírlo. Sin embargo, en ese momento, el protagonista estaba preocupado por lo que apareció justo frente a su cara. Era como si una ventana del sistema hubiera aparecido frente a él, diciendo que la creación de la vida era dominio del gobernante. Y River le dijo eso al médico, pero él no entendió de qué estaba hablando el chico. Aún así, el protagonista seguía viendo una inscripción extraña delante de sí, hasta que el sistema le dijo que había creado células artificiales y se había convertido en el primer jugador de la historia de la humanidad. El médico le preguntó al chico qué estaba escrito allí, pero el protagonista no sabía qué responder. Entonces el hombre sugirió que el paciente podría estar teniendo alucinaciones auditivas. En ese momento, el protagonista de repente sintió una fuerte oleada de energía. Cuando el médico lo miró, el sistema informó que las células artificiales habían restaurado su cuerpo. Entonces River se asustó un poco y le contó al médico que estaba escuchando sonidos extraños, como si fuera una alarma. Después de eso, el médico le preguntó qué más sentía, pero el chico no sabía qué responder. Entonces extendió la mano e intentó tocar de nuevo la extraña ventana del sistema. Sin embargo, en cuanto la tocó con el dedo, desapareció de repente. Mientras tanto, el médico observaba con perplejidad lo que el paciente estaba haciendo. Dijo que River recibiría el alta ese mismo día y que al día siguiente iría a neuropsiquiatría y que sería mejor que consultara a un médico. Luego, le ofreció al héroe agendar una cita libre, a lo que el chico estuvo de acuerdo. Después de un tiempo, salió del hospital y ya podía mantenerse de pie. Después de eso, miró el estuche con sus lentes y pensó por un momento que tal vez ese era el problema. Sin embargo, lo que le preocupaba mucho más era el hecho de que, sin las lentes, podía ver perfectamente, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Además, el dolor de espalda había desaparecido, al igual que el dolor punzante en la parte superior del abdomen. River notó que su cuello estaba bien, así como todas las articulaciones de su cuerpo. Se sentía más ligero, como si hubiera vuelto a los tiempos de la escuela. Sin embargo, no entendía cómo eso era siquiera posible. Cuando el héroe volvió a casa, el sistema le informó que las células artificiales habían comenzado a descomponer los nuevos medicamentos introducidos en su cuerpo. Comenzó a describir en detalle cuántos gramos de los medicamentos habían sido descompuestos. En ese momento, River estaba intentando quitar la extraña ventana del sistema, porque pensaba que eran alucinaciones, las mismas que había tenido el día anterior. Entonces, vio que podía visualizar la ventana de estado, así como las notificaciones, y eso despertó su interés. River dudó por un momento y luego decidió hacer clic en la ventana del sistema. Para su sorpresa, había información sobre células artificiales y un estado metastásico. Además, dio una sincronización extraña. Hasta ese momento, River solo había visto ese tipo de cosas en juegos de fantasía y ahora sospechaba que lo estaban grabando con una cámara oculta o algo por el estilo. Sin embargo, al mirar la ventana del sistema, notó que parecía bastante realista. No sabía si lo estaban grabando o si estaba alucinando, pero no pudo contener la curiosidad y hizo clic en la notificación. Después de eso, el sistema lo felicitó, diciendo que, como creador, las células artificiales ahora estaban sincronizadas con su cuerpo. Para aumentar su nivel, necesitaba mejorar el estado metastásico o el estado de sincronización. A medida que el nivel de las células artificiales aumentara, su fuerza física y velocidad de recuperación también se incrementarían. Sin embargo, River todavía no entendía toda esa locura, que era exactamente lo que le había pasado y por qué el sistema lo llamaba creador. El sistema también reveló que esa notificación y la ventana de estado habían sido creadas por las células artificiales que manipulaban el neocórtex del cerebro. La interfaz había sido desarrollada basándose en el diseño con el que River estaba más familiarizado, después de analizar información de la memoria hipocampal. El sistema entonces pidió permiso para recordarle a River el momento en que estaba en el departamento de creación de vida. En ese momento, el héroe realmente recordó la sustancia extraña que había encontrado, así como el momento en que se cortó. Como acabó descubriendo, gotas de su sangre cayeron directamente en el frasco con aquella sustancia. Después de eso, comenzó una reacción extraña que de alguna manera transformó la sustancia. En ese instante, ella penetró directamente en el cuerpo del protagonista y literalmente cambió sus órganos. Cuando River sintió un cosquilleo extraño en el corazón, inmediatamente saltó de la cama. Miró su mano, ya que sentía cambios en su cuerpo. Tenía mucho miedo de que aquella sustancia hubiera reaccionado con su sangre. Se evaporó y luego entró en sus vasos sanguíneos. El sistema confirmó que la célula artificial ahora estaba con él y le pidió que le pusiera un nombre. Cuando River se dio cuenta de que no tenía opción, decidió inventar un nombre poco común y sugirió llamar a la célula No, pero el sistema respondió que eso era un completo disparate. River intentó convencerlo de que tenía sentido, pero el sistema parecía reírse de él. El héroe no sabía qué hacer, ya que ni siquiera entendía que era una célula artificial. ¿Y quién era ese tal creador? Sin embargo, el sistema insistió en que el creador necesitaba darle un nombre a la célula artificial. Sin pensarlo dos veces, el héroe dijo el primer nombre que le vino a la mente: Rosalind. Ese era el nombre
nombre que estaba escrito en el recipiente de la muestra. Aparentemente, al sistema le gustó el nombre y declaró que, a partir de ese momento, Rosalina le pertenecería para siempre. Además, crear vida era un evento que solo podía ocurrir una única vez, y River debía tener en cuenta que, aunque intentara crear a Rosalina de la misma manera otra vez, la vida no renacería. Después de eso, el protagonista se quedó mirando la pantalla por un tiempo, pero entonces su cabeza empezó a dolerle de repente y no entendía lo que le estaba pasando. Aún así, el héroe decidió tranquilizarse, ya que todos los fenómenos podían explicarse científicamente. Concluyó que todo eso era una tontería, ya fuera célula artificial o sincronización, y que debía concentrarse primero en cosas que tuvieran sentido. Más tarde, River supuso que, si todo lo que estaba pasando era real, entonces debía ser por eso que su condición física había cambiado desde que salió del hospital ayer. Cuando el sistema mostró su estado, vio que el indicador de salud de su hígado estaba en 46%. River notó que su hígado no estaba en las mejores condiciones debido a la hepatitis, y tal vez eso estuviera relacionado con esto. El sistema entonces comenzó a trabajar para normalizar las condiciones del cuerpo, anunciando que se había detectado una inflamación en el hígado. Con eso, se inició el proceso de supresión de la inflamación y la restauración de los tejidos. Además, el sistema restauró su visión y también activó la regeneración de las células del miocardio, lo cual era impresionante. River notó que ahora realmente podía ver bien, sin lentes. Entonces se dio cuenta de que la pantalla mostraba la fuerza de las células. Pensó que, si ese era el valor máximo, entonces eso debía representar el total, pero no entendía exactamente de dónde venía eso. Al día siguiente, el protagonista fue al departamento de psicología, como le había pedido el médico que lo devolvió a la conciencia. Aunque no quería ir, entendió que necesitaba pasar por un tratamiento. Sin embargo, también se dio cuenta de que no podía contarle a nadie quién era Rosalina, ni cómo aparecía en sus ojos, y decidió que tal vez podría encontrar respuestas allí. En ese momento, notó a la chica que le había dado el cuestionario. De repente, ella se dio la vuelta y empezó a toser. Su tos era tan fuerte que tuvo que alejarse del asiento y girar hacia el otro lado, yendo en dirección a las pastillas. River notó que probablemente ella estaba resfriada, y trabajar estando resfriado era algo bastante difícil. En ese momento, el sistema informó que el modo de sincronización permitía comprender fenómenos moleculares y biológicos. Al principio, el héroe no entendió lo que eso significaba, pero después de leer la explicación, se dio cuenta de que ahora podía analizar el medicamento para el resfriado que la chica acababa de tomar. Todo lo que tenía que hacer era confirmar el inicio de la sincronización, y aunque tenía miedo, presionó el botón. En cuanto se activó el modo de sincronización, el protagonista sintió como si fuera atravesado por decenas de rayos. Cuando finalmente volvió en sí, notó que las sensaciones eran increíbles, aunque un poco extrañas. El sistema explicó que, en ese modo, su energía se consumía muy rápidamente. Podía ver lo que ocurría en el micromundo con precisión de angstroms y daltons, y también observar procesos en picosegundos. En ese modo, era posible comprender intuitivamente cualquier fenómeno molecular y biológico. El medicamento era una combinación de remedios para el resfriado, hecho de ibuprofeno, un antipirético y analgésico, así que la temperatura de la chica debería bajar en breve. El protagonista también notó que podía ver los glóbulos blancos persiguiendo al virus causante de resfriado. El sistema también informó que, en cuanto el antipirético comenzara a hacer efecto, la temperatura corporal bajaría 1 grado y la actividad de los glóbulos blancos disminuiría hasta en un 28%. River observó que el fosfato de dihidrocodeína causaba broncodilatación, suprimiendo la tos, pero también notó que la dihidrocodeína se convertía en otro ingrediente. En ese momento, se dio cuenta de que ese ingrediente era morfina, un tipo de droga. Fue precisamente en ese instante cuando el sistema informó que ya había usado la mitad de su energía. River pensó para sí mismo que, si eso realmente era morfina, entonces otras personas también podrían estar tomando ese medicamento combinado para el resfriado. Después de eso, la chica se acercó y le preguntó si ya había llenado el formulario, pero River le pidió que esperara. Se había olvidado de escribir la parte médica porque estaba pensando en Rosalina, pero necesitaba comprobar si era cierto de todas formas. Entonces, tomó el celular y decidió investigar sobre esa sustancia. Encontró algunas investigaciones que mostraban que la codeína se transforma en morfina en el cuerpo y que, en Europa, a los niños se les prohíbe tomar medicamentos que contienen codeína, lo que significaba que su suposición era correcta. Ahora, se dio cuenta claramente de que solo con mirar las pastillas para el resfriado, podía ver no solo la composición del medicamento, sino también el efecto que tenía en el cuerpo. Ahora estaba seguro de que Rosalina no era una alucinación ni un brote psicótico. Había recibido esas habilidades mágicas esa misma mañana. Fue en ese momento cuando vio a otro joven entrar al edificio mientras llenaba el cuestionario. El protagonista decidió probar su nueva habilidad con él también. Miró a un chico llamado Chuck, que sufría de una condición comúnmente conocida como esquizofrenia. Una persona con esta condición frecuentemente tiene alucinaciones intensas y puede cometer actos peligrosos o inapropiados sin darse cuenta. Entonces, el héroe decidió intentar usar el modo de sincronización por segunda vez, convenciéndose a sí mismo de que todo saldría bien. En ese momento, de repente sintió como si escuchara voces de otras personas diciendo cosas incomprensibles. En medio de eso, logró distinguir algunas palabras relacionadas con asesinato. Parecían estar insultando a ese chico llamado Chuck. Entonces, River sintió como si unos ojos penetrantes lo estuvieran mirando directamente y preguntándole cómo había llegado allí. Dijeron que sentían como si él estuviera mirando directamente a sus almas. En ese momento, Rosalina le informó que se había detectado peligro y lo sacó a la fuerza del modo de sincronización. Eso asustó mucho a River, y durante un tiempo intentó recuperar la compostura. Cada persona con esquizofrenia tiene alucinaciones diferentes, y si alguien muestra signos de la enfermedad, puede tener visiones como esas. Solo lo vieron por unos segundos, pero ya sentían como si estuvieran a punto de volverse locos. Rosalina entonces le dijo que era un novato lidiando con el modo de sincronización por primera vez y que ella estaba cuidando de su seguridad. River estaba estresado y su frecuencia cardíaca aumentó. Rosalina también añadió que podía desactivar forzosamente
nuevamente el modo de sincronización para que él no sufriera al retomar el trabajo. River tuvo que presionar el botón de sincronización de nuevo. En ese momento, el chico sintió que no podía simplemente detenerse a mitad de camino y presionó el botón. Cuando lo hizo, los mismos rostros aterradores aparecieron frente a su cara, diciendo algún tipo de tontería ininteligible, pero esta vez, River estaba decidido a sumergirse más profundo. De repente, la imagen frente a sus ojos cambió, y fue como si un cerebro apareciera, que se pusiera delante de él. El héroe miró sorprendido y se dio cuenta de que era el cerebro de aquel tipo. En una de las partes, incluyendo el lóbulo temporal, había sustancias neurotransmisoras cuya secreción excesiva estaba paralizada o ausente debido al accidente. River notó que era como un apagón en el centro de la ciudad debido a una sobrecarga y que ese paciente ahora estaba en peligro. En ese momento, el chico golpeó la mesa con el puño y apretó los dientes. La chica detrás del mostrador lo miró y le preguntó si estaba bien. De repente, levantó las manos y empezó a gritar fuerte. Entonces Chuck se agarró la cabeza y gritó que Alice le había pegado y que Sam tenía dolor. Después empezó a balbucear incoherentemente. Comenzó a gritar algunos números y, de repente, gritó que el asesino estaba justo detrás de él. Entonces el hombre empezó a agitar los brazos violentamente, tirando todas las cosas de la mesa de la empleada. Fue en ese momento cuando el protagonista se dio cuenta de que, si no hacía nada, alguien podría salir gravemente herido. Así que corrió hacia Chuck por detrás y lo agarró por el torso. Al principio, el chico intentó resistirse, pero el protagonista siguió sujetándolo. Intentó hacerlo entrar en razón y le dijo que podía lastimarse, pero notó que ese tipo era bastante fuerte. Miró a la chica que salía corriendo de la oficina y se dio cuenta de que no podría manejar la situación solo. Alguien necesitaba pedir refuerzos rápidamente. De repente, Roselina informó que se habían registrado señales específicas provenientes de las células fibrosas. Aquella era una situación de emergencia, así que era necesario hacer la transición a un estado vegetativo de consumo físico de energía. Mientras tanto, otros médicos ya se acercaban a la escena. La chica les contó que el paciente había tenido un ataque repentino. Cuando entraron en la oficina, ella preguntó de inmediato al protagonista si todo estaba bien. Sin embargo, todos vieron que Rivel estaba sentado sobre Chuck, inmovilizándolo con el rostro contra el suelo. El protagonista respiraba muy agitadamente y luego se disculpó, diciendo que tal vez se había pasado un poco. Los médicos lo miraron con expresiones de sorpresa por un momento y luego decidieron que necesitaban urgentemente traerle un sedante. Después de que todo terminó, el protagonista caminó por el pasillo y notó que, aunque era temporal, sus habilidades motoras habían mejorado. Reflexionó sobre el hecho de que aún no creía totalmente en la existencia de Roselina y todavía sospechaba que él mismo sufría de esquizofrenia. Decidió que tal vez solo estaba alucinando y ya sospechaba eso desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, todas las anomalías que había experimentado hasta ahora y las células artificiales en su cuerpo probaban que Roselina realmente existía. Así que, como científico, a partir de ese momento, River decidió que solo necesitaba preocuparse por una cosa: cómo debería usar esa habilidad. River decidió que necesitaba dejar a la gente primero. Roselina informó que su nivel de condición física había disminuido debido a las sincronizaciones repetidas y también se descubrió que el microbioma en el cuerpo del creador estaba desequilibrado. Como se descubrió, el protagonista podía tomar probióticos para recuperar su fuerza física, y eso era una ventaja, ya que se encontraba en una zona donde había una farmacia que visitaba con frecuencia. El chico estaba seguro de que la fuerza física era un recurso útil, así que necesitaba hacer lo que Roselina le ordenó. Después de eso, el muchacho entró en la farmacia y le pidió a la chica una caja de probióticos. La chica de cabello oscuro dijo que iría a buscar el medicamento que necesitaba y, en ese momento, River notó que la farmacia había sido administrada por una señora mayor todo el tiempo. Él le preguntó a la chica si la gerente de la farmacia había cambiado, a lo que ella respondió que era la farmacia de su tía, quien se había tomado unas pequeñas vacaciones. La chica añadió que ella también estaba de vacaciones, por eso estaba cuidando temporalmente la farmacia. Entonces ella puso una caja de probióticos en el mostrador y dijo que era la marca de medicamentos más vendida. River miró a la chica y notó que su nombre era Sonia. Ella era farmacéutica, y la chica lo confirmó diciendo que trabajaba en una pequeña empresa. Luego le preguntó al chico si necesitaba algo más, pero respondió que solo necesitaba los probióticos. Entonces tomó la caja en sus manos y preguntó si ese era un producto de la empresa de Rose. Sonia respondió que era una empresa tan grande como Igen. Tenían una excelente tecnología de producción, así como una gran variedad de bacterias. Ella comentó que contenía bifidobacterias y lactobacilos, que son muy beneficiosos para la función intestinal. El protagonista le agradeció a la chica, pero aún tenía algunas preguntas, aunque dudaba si era apropiado hacerlas en ese momento. Fue entonces cuando se acordó de sus habilidades y decidió usar la tabla de componentes, girando la caja hacia el otro lado, ya que allí había información útil escrita. Entonces se le ocurrió la idea de intentar usar el modo de sincronización de nuevo. Antes de hacer eso, volvió su atención hacia Sonia, que ya estaba conversando con otro cliente. River entonces activó el modo de sincronización y comenzó a aprender sobre los tipos de bacterias que componen los probióticos. Gracias al sistema, aprendió aún más. Él aprendió aún más sobre las bifidobacterias, que ahora están siendo estudiadas por empresas farmacéuticas para la creación de probióticos. Un tipo de bacteria es la fitobacteria, pero River decidió que no valía la pena seguir estudiando ese tipo. La cuestión es que Rosalind le recomendó bacterias que aún no habían sido estudiadas por empresas farmacéuticas. Como descubrió, en tercer lugar estaba la Choronus limesis. El hecho es que todavía existen muchas áreas de la biología que no han sido exploradas, y numerosos científicos están vagando en un mar de conocimiento con un mapa deficiente. Sin embargo, el conocimiento de Rosalind era como un satélite de alta resolución con una visión amplia de la Tierra. Después de todo esto, el protagonista volvió a casa. Se acordó de que Sara le había dicho que no se desanimara hasta el momento de la despedida, pero él arruinó todos sus planes. River se dio cuenta de que necesitaba salir de ese lugar lo antes posible, pero no sabía a dónde ir. Después de dejar la empresa, no podía negar que el estatus de esa compañía era de los más altos del país.
país. Otras empresas farmacéuticas no tenían experiencia ni infraestructura de investigación. El principal problema es que, por muy bueno que fuera el medicamento, no podría competir con los productos de Eigen, una empresa que ya estaba firmemente establecida en el mercado nacional. Actualmente, había algunas empresas extranjeras que podrían competir con ella. Sin embargo, River dudaba que esa opción fuera razonable. Estaba seguro de que, incluso en el extranjero, había personas como las de esa empresa, personas que ocultan datos negativos durante los procesos de investigación, incluyendo los costos por unidad de producción. Sospechaba que algunas empresas tal vez estuvieran ocultando incluso experimentos ilegales en humanos. Ahora se preguntaba si ya estaba en el nivel de poder destruir la empresa Sellan rápidamente. El héroe llegó a la conclusión de que no existía una empresa farmacéutica verdaderamente honesta en este mundo. Empezar un pequeño negocio sin ninguna base requeriría mucho dinero y tiempo. Era necesario construir el negocio sobre una infraestructura poderosa. Se trataba de alcanzar un gran éxito, desbloquear potencial y lanzar programas de afiliados. River aún no tenía certeza de lo que Rosalind era capaz. Quizás incluso el cáncer o el SIDA podrían ser curados con ese sistema. Incluso hoy, muchas personas todavía sufren de enfermedades incurables. Además, el protagonista entendió que no podía permitir que siguieran sufriendo con dolor. Entonces, decidió que necesitaba regresar ahí. Pronto llegó el seminario anual de informes, el mayor evento de fin de año, con la participación de todos los investigadores de Agents. Era el momento en que cada departamento rendía cuentas sobre el trabajo realizado durante el año. Sin embargo, todos los años el departamento de creación de vida no lograba resultados significativos. Siempre que el representante salía del escenario, lo que seguía era solo un silencio general y condena. De todos modos, los directores solo esperaban algo nuevo de ese departamento. Con el tiempo, Parker empezó a recibir cada vez más solicitudes de renuncia voluntaria por parte de los investigadores. Después de eso, notó una fotografía de su familia sobre la mesa. Sentía sentimientos encontrados por tener que pasar por ese infierno otra vez. Entonces decidió borrar todo lo que tenía en su computadora. Poco después, anunció a los trabajadores que el Dr. River, un médico famoso recomendado por el propio Hank, se uniría a ellos. Ese día, la primera persona en encontrarlo fue una chica llamada Chelsea, investigadora senior. Ella dijo que antes formaba parte del equipo de investigación y procesamiento de proteínas, pero que, por ciertos motivos, había sido transferida a ese departamento. En respuesta, el protagonista hizo una reverencia y dijo que estaba muy feliz de conocerla. Luego, notó a un chico gordito sentado cerca, que no paraba de mirar el celular. Parker se acercó a él y le pidió al Dr. Howard que se presentara, ya que se encontrarían más tarde. Sin embargo, el hombre respondió que todavía faltaba un minuto para que terminara la pausa del almuerzo. Después de eso, Chelsea se acercó y dijo, algo confundida, que la pausa para el almuerzo ya había terminado. En cuanto Howard escuchó eso, soltó el celular de inmediato y dijo que, en ese caso, era hora de trabajar. Se acercó al protagonista y lo saludó. En ese momento, River se dio cuenta de que Howard era japonés, pero el doctor respondió que era étnicamente coreano y que actualmente era ciudadano de Corea. Después de eso, concluyó que esa era su presentación final, y ya que la doctora Chelsea había dicho que el tiempo de descanso había terminado, debían dirigirse a la reunión. En ese momento, River se sintió incómodo, ya que nunca había conocido personas como esas. Entonces, Parker se acercó y dijo que, en realidad, había dos personas más en el equipo. Una de ellas era el jefe del departamento, llamado Charlie, y la investigadora Bella, en ese momento, estaba en otra ciudad por trabajo, pero ahora ellos mismos tenían que prepararse para el seminario. El hombre dijo que, como River se uniría a ellos hoy, les informaría nuevamente que su departamento estaba involucrado en la síntesis de células artificiales vivas. Ellos estaban trabajando en proyectos para cultivar órganos artificiales. El objetivo no era solo cultivar órganos perfectos, sino también asegurar que pudieran integrarse en los cuerpos de los pacientes. En 1936, se realizó en Rusia la primera operación de trasplante de riñón. Después de un tiempo, el paciente murió debido a una reacción inflamatoria. Esto ocurrió porque los genes del paciente y del donante del riñón no eran compatibles. La cuestión es que, en esa época, la gente no sabía que el sistema inmunológico humano percibe los genes de otra persona como una amenaza. Al crear órganos artificiales, existen grandes dificultades para diseñarlos de acuerdo con los genes de los pacientes. Entonces River decidió hacer la pregunta, ¿sería necesario empezar creando células artificiales antes de comenzar a crear los órganos artificiales? Parker lo miró con curiosidad y dijo que definitivamente valía la pena intentarlo. Cuando River sugirió que podrían usar la tecnología de células madre embrionarias, el doctor respondió que, aunque esa tecnología existe, su comercialización actualmente no es posible. Cuando el héroe escuchó eso, se interesó en saber los motivos. Parker respondió que la razón era simple. El material genético del paciente se insertaba en un óvulo fertilizado creado por la combinación del esperma con el óvulo. Como se usan los genes del paciente para crear los órganos, el cuerpo no rechaza el nuevo órgano artificial. Parece fácil cuando se dice, pero lo más difícil en esta profesión es que todo es muy riguroso y la implementación de la idea costaría mucho dinero. Por eso, el implante de órganos usando células germinativas embrionarias todavía está al nivel de la ciencia ficción. En ese momento, River entendió lo que estaba pasando, pero sabía que, bajo ciertas condiciones, esto podría ser fácil y barato. Sin embargo, si no es posible encontrar a una mujer dispuesta a donar un óvulo, entonces ni siquiera vale la pena intentarlo. En ese punto, el sistema preguntó si él quería saber cómo las células normales podrían convertirse en células más embrionarias. Además, River se dio cuenta de que, esta vez, el gasto de fuerza física no se mediría en segundos. Sin embargo, todavía dudaba de que fuera posible transformar células normales en células madre embrionarias. Pero, si fuera posible, eso resolvería todos los problemas que se habían planteado antes. Al darse cuenta de eso, el protagonista levantó la mano y se volvió hacia Parker, preguntando si había alguna manera de transformar células normales en células madre embrionarias. El hombre preguntó si se refería a tejido de la piel o células epiteliales de la boca, y el héroe respondió que sí. En ese momento, el hombre pensó
pensó por un instante y luego dijo que, si eso fuera posible, revolucionaría el trasplante de órganos. Entonces el héroe preguntó, ¿y si algo así realmente llegara a ser posible? Volvió a mirar el sistema, dándose cuenta de que Rosalind parecía tener una solución. En ese momento, Chelsea se le acercó y le dijo que, si todo salía bien, el Comité Nobel vendría a buscarlo para anunciarle que había ganado el Premio Nobel de Medicina. Sin embargo, Parker dudaba que tuvieran las habilidades para eso y le preguntó a River si tenía alguna nueva tecnología o resultados de investigación. El héroe respondió que, lamentablemente, no tenía. En ese momento, Howard golpeó la lata de refresco contra la mesa y dijo que era imposible porque, una vez que las células se dividen, ya no pueden retroceder. El héroe lo miró con expresión confundida, pero no lo contradijo. Entonces Parker dijo que deberían enfocarse en la síntesis de células artificiales y decidió contar sobre un experimento. Pensó para sí mismo que, como eso no era su especialidad original, había muchas cosas que no sabía. Sin embargo, Rosalind no podía estar equivocada. Probablemente era un método innovador que aún no había sido descubierto en este mundo. Si esta tecnología fuera eficaz, no habría necesidad de fertilizar un óvulo recolectando material biológico. Sería posible tomar la piel de un paciente que necesita un trasplante de corazón y usarla para crear un nuevo corazón. Como serían células del propio paciente, no habría riesgo de rechazo del nuevo órgano. Cuando River pensó en eso, activó el modo de sincronización, pero el sistema le informó que no tenía suficiente fuerza física. A medida que el nivel de Rosalind aumenta, la tasa de recuperación de la fuerza física también aumenta. Para aumentar el nivel de Rosalind, River necesitaba mejorar el estado de transición o el modo de sincronización. En ese momento, el héroe se preguntó qué debería hacer, ya que no sabía cómo mejorar todo aquello. Parker entonces informó que la última prueba, número 487, terminó con la falla en la estabilización de la membrana celular, que acabó siendo destruida. En ese momento, River se dio cuenta de que ya había escuchado esos números antes. Se acordó de que el frasco con Rosalind tenía los mismos significados escritos. Ahora el héroe se preguntaba qué había hecho en aquella época y decidió que necesitaba pensar con calma sobre eso. En aquel entonces, Rosalind era una masa química que no mostraba señales de vida, pero una vez que esa sustancia entró en su sangre, todo cambió. Ahora se preguntaba si la presencia de ATP en sus células había influido en el nacimiento de Rosalind. Mientras tanto, Parker continuaba su presentación y los demás escuchaban atentamente, pero River aún se preguntaba si el ATP era realmente la causa. En ese momento, él no sabía qué esperar a continuación, ya que ese departamento se ocupaba de células artificiales. El ATP debería estar fácilmente disponible en el laboratorio. El problema era cómo introducir ATP en Rosalind. Aunque eso sonara como un completo disparate, tal vez la única manera de revivir a Rosalind fuera introducir ATP en su cuerpo. Si sus suposiciones eran correctas, podría ganar una enorme cantidad de fuerza física. Esto podría tener un impacto significativo en muchas cosas. Podría convertirse en una autoridad en el campo de la tecnología de trasplante de órganos. River se dio cuenta de que el seminario final sería en 2 semanas y se preguntó si lograría obtener algún resultado en ese ámbito para entonces. Sin embargo, decidió que, de cualquier manera, no había nada de lo que estuviera absolutamente seguro, así que resolvió desafiarse a sí mismo. Después de un rato, Parker dijo que la clase había terminado. Decidieron resumir todo y, al final, se dispersaron. Entonces River preguntó si podría estudiar la unión de células madre después de separarlas, en su tiempo libre. En ese momento, Howard volvió a hablar y dijo que ya había mencionado que eso era imposible. Sin embargo, el protagonista decidió no responder. Fue entonces cuando Chelsea dijo que, por ser nuevo, debería tener permiso para hacer lo que considerara correcto. Ella pensaba que el Dr. Rivera tenía algo en mente, por eso siempre estaba hablando de eso. Parker lo pensó un momento y, finalmente, le permitió continuar. Dijo que, de todas formas, el Dr. Rivera había estado trabajando en otra especialidad durante todo ese tiempo y que su traslado había sido repentino. Por lo tanto, necesitaría tiempo para adaptarse al nuevo lugar. Dijo que River podría hacer lo que quisiera durante 2 semanas, y el héroe se lo agradeció. Después de eso, fue directamente al laboratorio del Departamento de Creación de Vida y entró al refrigerador. Allí, encontró el frasco necesario. Era ATP o trifosfato de adenosina. Solo necesitaba tomar 1 mililitro, filtrarlo y esterilizarlo usando un filtro de 0,22 micrómetros. Después de eso, tendría que poner la sustancia en una jeringa y la preparación estaría lista. River entonces inyectó la jeringa en su cuerpo, pero aún no podía creer que había llegado al punto de realizar pruebas clínicas en sí mismo. Al fin y al cabo, nadie creería en la existencia de Rosalind, así que esa era la única solución. El chico decidió que, de todas formas, esa habilidad claramente no era dañina para el cuerpo humano, así que debía intentarlo. Cuando inyectó el ATP en su sangre, sintió un mareo extraño. El sistema entonces informó que Rosalind había absorbido el ATP. Ella también informó que las células de fuerza física de él habían aumentado temporalmente, pero el héroe no entendía por qué el efecto era temporal. Además, dentro de 21 horas, la fuerza física aumentaría solo 0,6. Pero, de todas formas, el valor de la fuerza física ya estaba por encima de 2 unidades. El héroe entonces decidió que necesitaba darse prisa y confirmó la transformación de células normales en células madre embrionarias. Rosalind informó que, manipulando algunos genes en una célula normal, él podría convertirla en estado de célula madre embrionaria y recomendó los siguientes 4 conjuntos de genes como los más fáciles de usar. Ella dijo que en los genes mencionados arriba era posible una exploración cuádruple en la célula. Cuando el protagonista leyó todo aquello, llegó a la conclusión de que era algo increíble. Parecía una respuesta divina. Ni siquiera podía imaginar que, entre 20.000 genes, solo esos 4 necesitaban ser manipulados. Ahora que sabía cómo funcionaba todo, decidió que era hora de conseguir los ingredientes para el experimento. Se inclinó sobre la computadora y comenzó a investigar los genes que Rosalind había recomendado y decidió hacer el pedido de inmediato. Rosalind también le dijo que era recomendable inyectar células renales embrionarias de una persona específica. Ella le recomendó que hiciera esa implantación usando un retrovirus y las incubara durante 3 días, de la misma manera
manera que las células madre embrionarias. El protagonista siguió todas las instrucciones y prácticamente no salió del laboratorio durante varios días. Después de un tiempo, finalmente entraron en su oficina y notaron que River parecía muy cansado. Sin embargo, cuando los demás miraron la mesa, se dieron cuenta de que delante de ellos había una muestra de células madre. River dijo que, si la sustancia crecía en una placa de Petri, podría llamarse célula madre. Dijo que compartiría con ellos una descripción detallada del proceso del experimento por correo electrónico. Chelsea respondió que sería genial si funcionara, pero que no tenía muchas esperanzas. En respuesta, el protagonista solo bostezó de cansancio y comentó que ya era hora del almuerzo, sugiriendo que salieran a comer. Poco después, se dirigieron al comedor, donde ya había bastante gente. Una mujer de cabello oscuro y con un impermeable amarillo estaba cerca del mostrador. El protagonista se quedó al lado de Howard, quien admiraba el pollo que servían ese día. Aparentemente, él ya se había servido antes de que los demás siquiera se sentaran a la mesa y ahora iba a buscar más. Chelsea se rió y dijo que, a veces, hacía eso cuando preparaban su comida favorita. En ese momento, el protagonista estaba a punto de empezar a comer, pero fue repentinamente atraído por el grito de alguien. Cuando giró la cabeza, vio a una chica de cabello oscuro gritándole a Howard porque él le había derramado un plato encima. Cuando ella le preguntó quién era, notó la placa que decía que él era un asistente del Departamento de Creación de Vida. Cuando la chica vio eso, exclamó que aquello era simplemente impensable. No podía creer que había tenido la mala suerte de encontrarse con alguien de uno de los departamentos más miserables. Cuando Howard escuchó eso, se sintió extremadamente avergonzado, pero se dio cuenta de que él había llegado primero y estaba en la fila, mientras que la chica estaba detrás de él. En ese momento, un hombre alto intervino en la discusión y, en cuanto la chica vio a su jefe, dejó de gritar de inmediato. Resulta que era el jefe del Departamento de Alimentos Saludables. Su nombre era Mike. La chica corrió de inmediato para contarle que se había topado con ese hombre y que su ropa estaba sucia. Seguía gritando que tenía una reunión después del trabajo y que no podía ir con la ropa sucia. El protagonista, que había estado observando todo lo que sucedía todo ese tiempo, decidió que, al parecer, necesitaba intervenir. Sin embargo, en ese momento, de repente todos escucharon a alguien gritar. Resulta que Mike empezó a gritarle a Howard, preguntando por qué el Departamento de Creación de Vida siempre se metía en ese tipo de cosas. Dijo que ya se imaginaba lo que pasaría en el seminario final y que los tipos de ese departamento no podían concentrarse ni siquiera en simplemente caminar. Luego, volvió su atención a la ropa de la chica y le preguntó a Howard cómo pensaba compensar eso, ya que, aunque lavara la ropa, después de una mancha así, difícilmente podría volver a usarse. Entonces Howard se ofreció a comprarle ropa nueva, pero la chica se mostró insatisfecha y preguntó qué se suponía que debía hacer en ese momento. Fue entonces cuando Parker finalmente intervino en la discusión y preguntó qué estaba pasando. La chica lo miró con desdén y preguntó si él también era de ese departamento. Parker y Chelsea miraron seriamente a la chica y le preguntaron qué importancia tenía eso. Cuando la chica se rió, declaró que todos los montones de basura siempre andaban juntos y, en su opinión, era obvio que todos allí eran del Departamento de Creación de Vida. Cuando le pidieron que se disculpara por lo que dijo, la chica respondió con una sonrisa sarcástica que el empleado de su departamento era el culpable de todo, lo que significaba que ella no tenía por qué pedir disculpas. Ella añadió que parecía que no podían manejar nada y que iban a fracasar de nuevo en el seminario final, igual que el año pasado, señalando que su departamento estaba poniendo en riesgo toda la reputación de la empresa. En ese momento, Parker ya estaba al límite, pero mantuvo la calma y sugirió que dejaran de discutir y vieran las imágenes de las cámaras de seguridad. Fue entonces cuando Chelsea intervino y afirmó que la mujer estaba usando una minifalda en el trabajo, lo cual era una violación de las reglas del laboratorio. En ese momento, la chica hizo una mueca porque no sabía qué responder. Sin embargo, Mike la defendió diciendo que él lo había autorizado y que ella se vestía así con su permiso. Él observó que, de todas formas, todos estaban actualmente preparándose para el seminario y no estaban involucrados en investigaciones de laboratorio propiamente dichas. Además, dijo que la señorita Julia ya había superado sus metas del año. Ella había enviado un informe sobre su trabajo y experimentos la semana pasada y, a diferencia de algunos, era una empleada muy valiosa y competente. A continuación, le preguntó a Parker si creía que tenía tiempo para ver las imágenes de las cámaras y encontrar a alguien a quien culpar. Agregó que Parker debería ahorrar su tiempo y concentrarse en los experimentos y en la preparación de los materiales para no arruinar el taller como hizo el año pasado. En ese momento, River observaba silenciosamente todo lo que estaba ocurriendo desde afuera. Entonces Howard finalmente intervino. Decidió cambiar su postura y admitió que la culpa era enteramente suya. Prometió que le compraría ropa nueva a Julia. Sin embargo, en ese momento, otra persona intervino en la conversación y afirmó que eso no era necesario. River dio un paso al frente y dijo que era el Departamento de Alimentos Saludables el que debería haberse disculpado. Cuando la gente empezó a preguntar quién era él, el protagonista se presentó y dijo que había ingresado al Departamento de Creación de Vida la semana pasada. Al darse cuenta de que lo habían reconocido, añadió que, de hecho, había insultado al director del laboratorio de investigación para que los demás estuvieran seguros de que era capaz de hacer algo así de nuevo. En respuesta, Mike solo sonrió y dijo que esa era una amenaza bastante graciosa. Sin embargo, River declaró que no tenía intención de ir por ahí repartiendo puñetazos, pero que había algo que no lograba entender. Recordó que habían sugerido ver las imágenes de la cámara para descubrir quién era el culpable. En ese momento, Mike apretó los dientes y declaró que no tenía tiempo para lidiar con semejante absurdo. El héroe lo miró con una sonrisa arrogante y preguntó si todo eso estaba ocurriendo por culpa de los experimentos. Agregó que no había de qué preocuparse, ya que todo había terminado, y le pidió que dejara de interferir. En respuesta, Mike simplemente se rió y notó que, al parecer, él tenía algo para presentar en el seminario final, a lo que River respondió afirmativamente. En ese momento, todos se quedaron boquiabiertos de sorpresa. Parker miró a su nuevo empleado y le preguntó exactamente de qué estaba hablando. Sin embargo, el protagonista lo ignoró y le dijo
a Mike que no importaba lo que el departamento de alimentos saludables estuviera anunciando. Explicó que sus productos solo servían para tomar fotos, jugar y luego tirarlos a la basura. Por eso, le dijo a Mike que esperara con ansias el seminario. Mientras tanto, toda la discusión fue grabada por una cámara de vigilancia. Cuando todo terminó, el héroe pensó para sí mismo que no era recomendable simplemente quedarse parado cuando la barra de energía física estaba llena, pero que la energía se recuperaba automáticamente con el tiempo. El fin de semana, planeaba desarrollar personalmente un medicamento, algo que fuera creado por él mismo sin la interferencia de la empresa. Entonces se volvió hacia Rosaline y le pidió que le hablara sobre el tratamiento para el cáncer de hígado, pero el sistema respondió que el cáncer de hígado era una enfermedad muy grave y que no sería posible realizar la prueba de una sola vez. En cuanto al cáncer de pulmón, también era una enfermedad muy seria e igualmente imposible de analizar de una sola vez. Al escuchar eso, el héroe suspiró desanimado y se preguntó si había sido en vano haber aspirado a crear una cura para el cáncer. Además, ahora le faltaba fuerza física y pensó que sería genial si pudiera aumentar el nivel de Rosaline. El sistema informó que se necesitaban nutrientes para subir de nivel, específicamente vitamina B6 y zinc. En cuanto el héroe escuchó eso, fue inmediatamente a la farmacia donde trabajaba Sonia. Cuando la chica lo escuchó, le preguntó si era el mismo tipo que había comprado probióticos la semana pasada y si le habían funcionado. En respuesta, River agradeció la recomendación y dijo que definitivamente habían hecho efecto. Entonces, Sonia le preguntó por qué había venido ese día. El chico preguntó si tenía algún suplemento multivitamínico que incluyera vitamina B y zinc. Al escuchar eso, la chica fue rápidamente a las estanterías para buscar la caja necesaria y entonces se acordó de las bacterias Vito, sobre las que el chico había preguntado la semana anterior. Ella dijo que le había preguntado al equipo de la empresa, pero que los resultados de la investigación parecían un poco imprecisos. Al principio, River se sorprendió, pero pronto se dio cuenta de que eso era completamente esperado. Enseguida, Sonia le preguntó si él también trabajaba en el área médica y River admitió que trabajaba para una empresa farmacéutica y que, en ese momento, estaba investigando sobre células madre. Al escuchar eso, Sonia se sorprendió, ya que las células madre y las bacterias eran áreas completamente diferentes. Entonces, River tomó la cápsula y estuvo de acuerdo en que era cierto. Cuando él tomó las vitaminas, Rosaline informó que la velocidad de sincronización y la fuerza física de las células habían aumentado porque se había absorbido una vitamina de buena calidad. El héroe se sorprendió al ver que su fuerza física había aumentado mucho más de lo esperado y sintió curiosidad por saber de qué empresa era el producto. Se descubrió que era de una empresa farmacéutica llamada Donvan. Entonces le preguntó a Sonia si ella vendía medicamentos de ANE. La chica respondió que ellos tenían un medicamento llamado Power Nature, su producto más vendido. La composición de ese medicamento era casi idéntica a la del Benefit Alpha, pero los productos de la empresa Igen costaban el doble. Entonces ella le preguntó a River si quería comprar el Power Nature. En respuesta, el chico dijo que no lo necesitaba, ya que no le gustaba la empresa Igen. Agregó que pensaba que la chica le ofrecería un medicamento de esa empresa y se sorprendió cuando ella le ofreció uno de otra. Sonia respondió que, al parecer, eran parecidos en ese aspecto, ya que a ella tampoco le gustaba la empresa Igen. El héroe se sorprendió por eso, ya que los productos de esa empresa eran más caros que los demás, lo que debería ser ventajoso para los farmacéuticos. Sin embargo, la chica dijo que eso podía ser cierto, pero que tenía muchos recuerdos malos asociados a esa empresa. Ella se dio la vuelta y soltó que la empresa agente Igen solía hacer cosas malas. Cuando River escuchó eso, se sorprendió con tal revelación. La chica contó que, una vez, ellos robaron un medicamento de una pequeña empresa que aún estaba en fase de desarrollo. Lanzaron su medicamento al mismo tiempo, destruyendo por completo a esa pequeña compañía. Al escuchar eso, el protagonista se dio cuenta de que el rompecabezas en su mente empezaba a encajar. Cuando trabajó en el departamento de desarrollo de un medicamento antitumoral, hizo una presentación personal sobre el medicamento Celicor. La eficacia del medicamento OA de la empresa Igen era mucho mayor que la del Celicor de la empresa Celigener. Como resultado, por decisión del director del Instituto de Investigación, Hank, el Celicor fue retirado del mercado. Ahora, River se dio cuenta de que la culpa era suya por haber confiado tan ciegamente en la empresa Igen. Entonces, decidió hacerle una pregunta más a Sonia, pero en ese momento fueron interrumpidos por un sonido extraño. Resulta que un señor mayor entró a la farmacia tosiendo y estornudando muy fuerte. River y Sonia inmediatamente dirigieron su atención hacia él y Rosaline se dio cuenta de que gotas de saliva estaban volando en dirección al protagonista. Ella le advirtió del peligro y en ese momento, el héroe sintió un fuerte dolor de cabeza. No entendía por qué el dolor apareció tan de repente y enseguida sintió que la cabeza le daba vueltas. Intentó enfocar la vista en Sonia y en los clientes, pero sintió que su visión empezaba a deteriorarse. En apenas unos segundos, parecía que sus ojos estaban cubiertos por un velo blanco. No comprendía lo que estaba pasando, ya que hasta hace poco tenía los ojos abiertos, pero ahora no podía ver nada. Sentía como si todo el mundo estuviera cubierto por un velo blanco, y por eso ya no podía mantenerse de pie. Después de eso, un sonido alto y agudo resonó dentro de su cabeza, y las voces a su alrededor empezaron a sonar como el arrugado de una hoja de papel. Entonces, cuando abrió los ojos de repente, vio varias células frente a él, y Rosaline informó que se había detectado el virus de la influenza A. A River le tomó poco tiempo enfocar la vista, pero pronto vio células del virus volando frente a él. En ese momento, un dolor de cabeza lo atravesó aún más intensamente que antes. Sonia y el hombre se dieron cuenta. Sonia y el hombre notaron su comportamiento extraño. Entonces, el héroe abrió los ojos de repente, sorprendido, sin poder creer que había logrado ver el virus de la gripe a simple vista. En ese momento, la chica se giró hacia él y le preguntó si estaba todo bien. El héroe respondió que estaba bien y pidió disculpas por haberlos asustado, explicando que a veces sufría ataques repentinos de migraña. Luego, él preguntó dónde quedaba ese C-Manos, y Sonia respondió que era en el segundo piso. Cuando River salió de la sala, el hombre pidió que le vendieran el antipirético más barato y eficaz. Mientras tanto, el joven
subía al segundo piso, pensando que el tamaño del virus de la gripe es una barra 12.000 del grosor de un cabello, partículas mucho más pequeñas que un grano de polvo. Ahora, se preguntaba si esa también era una de las habilidades de Rosalind. Además, el sistema informó que su fuerza física había disminuido independientemente de su voluntad. El héroe dedujo que, aparentemente, en el momento de la exposición al virus de la gripe, el mecanismo de defensa de Rosalind había sido activado. Se acordó de la escena embarazosa que había ocurrido delante del cliente y de Sonia. En ese momento, River solo quería poder volver en el tiempo, de tanta vergüenza. Esos dos seguramente se quedaron impactados con la sorpresa. Sin embargo, al llegar a la terraza, se dio cuenta de que había aprendido algo nuevo una vez más, y ahora se preguntaba cuáles serían los límites de Rosalind. Cuando el protagonista recuperó el sentido, volvió a la farmacia. Sonia ya lo esperaba allí, preguntándole si estaba bien y ofreciéndole un vaso de agua. Sin pensarlo dos veces, River tomó el vaso y se lo bebió de un trago. Luego, recordó lo que quería preguntar y le preguntó a la chica si el viejito tenía gripe. Ella respondió que, según la receta del médico, él tenía gripe del tipo A. Entonces, ella le recordó a River que el hombre había estado tosiendo cerca de él y le preguntó si eso le molestaba, a lo que él respondió que estaba todo bien. Luego quiso saber si el viejito realmente había comprado el remedio para la gripe. Sonia respondió que la receta era solo para un antihistamínico y un jarabe para la tos, probablemente porque ya era demasiado tarde para tomar un medicamento contra la gripe. Actualmente, la mayoría de los medicamentos contra la gripe solo son eficaces si se toman en las primeras 48 horas después de la infección. En ese momento, el protagonista tuvo una percepción. Se dio cuenta de que había estudiado muchos datos de diversos experimentos y mecanismos, pero como biólogo, sabía casi nada sobre las propiedades de los medicamentos sintéticos que se venden hoy en día. Entonces admitió que no tenía mucho conocimiento en esa área, pero Sonia sonrió y dijo que él era biólogo hasta el último pelo de la cabeza. River suspiró y dijo que ya llevaba 4 años trabajando en ese campo, pero que aún le resultaba difícil creer en un futuro prometedor. Sonia respondió que el problema era la falta de un genio innovador, alguien que resolviera los problemas frustrantes del mercado y aumentara su potencial, como siempre decía el científico jefe de la empresa. Cuando el protagonista escuchó hablar de un genio innovador, una nueva idea nació en su mente. Después de eso, Sonia volvió detrás del mostrador y preguntó cuál era el sentido de producir una vacuna contra la gripe, ya que los virus evolucionan cada año, volviendo inútiles las vacunas anteriores. El héroe estuvo de acuerdo con ella. La chica dijo que esperaba que, con la llegada de un biólogo brillante, la propia idea de la vacuna fuera transformada o que él creara una cura que eliminara completamente la gripe de una manera innovadora, más allá de la imaginación. Al oír hablar de una cura para la gripe, el héroe pensó que debería intentar estudiar la gripe con la ayuda de Rosalind. Entonces, Sonia le preguntó en qué empresa trabajaba y él respondió que trabajaba para la empresa Sier. En ese momento, el héroe sintió una sensación desagradable. Aunque ya lo esperaba, no dejaba de ser una coincidencia incómoda, pero no podía hacer nada al respecto. Entonces él preguntó si era esa empresa la que tuvo un incidente con el agente involucrado en el medicamento contra el cáncer de hígado, y Sonia preguntó cómo lo sabía. La chica dijo que habían desarrollado eso junto con sus compañeros durante la noche, y él ni siquiera puede imaginar cuánto esfuerzo fue necesario para que crearan el nombre Sericure. Pero, al final, ese medicamento fue simplemente borrado de la faz de la Tierra. De hecho, todos quedaron terriblemente impactados por eso, tanto que incluso tuvieron que tomarse unas vacaciones. Entonces, Sonia se volvió hacia River y le preguntó dónde trabajaba, pero el héroe dudó. Pensó para sí mismo que esa chica había trabajado en el medicamento que fue destruido por culpa de su informe. Por esa razón, no podía decir que trabajaba en la agente. En ese momento, otros clientes entraron en la farmacia y pronto notaron que el farmacéutico había cambiado. Ahora una chica hermosa estaba en el mostrador. Preguntaron dónde estaba la mujer que trabajaba allí antes. Sonia les sonrió, les explicó todo y luego les pidió que formaran una fila, diciendo que atendería a todos por orden de llegada. Mientras tanto, el protagonista observaba a Sonia lidiar con preguntas incómodas de los visitantes. Decidió que no tenía nada que hacer allí, así que se apartó para no estorbar. Al llegar a casa, se quedó pensando en cómo hay tantas personas en el mundo que frecuentemente se enferman con dolencias comunes como la gripe. Sin embargo, las opciones de tratamiento son extremadamente limitadas, y se preguntó cuánto dinero se invierte en el desarrollo de una cura para la gripe. River se preguntó si sería capaz de crear un medicamento mucho mejor que los convencionales. Entonces se acercó a Rosalind y le dijo que quería saber más sobre el tratamiento para la gripe influenza A. En respuesta, el sistema dijo que, si él quería estudiar el tipo A, tenía 3 opciones. Podría estudiar el mecanismo de infección, una cura para la influenza o una forma de destruir la influenza. Al escuchar eso, River se quedó sorprendido y preguntó si realmente era posible erradicar la gripe. Luego, se recostó en la silla y dijo que sería increíble, porque si eso realmente fuera posible, sería maravilloso. Sin embargo, pensaba que no sería capaz de manejar la tercera opción con sus habilidades actuales. Después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que la primera opción podría investigarse fácilmente en internet, así que decidió intentar la segunda. Aún así, sentía curiosidad por saber qué tipo de método existiría para destruir la gripe. Estaba tan interesado que no pudo resistirse y terminó haciendo clic en la tercera opción. Entonces, Rosalind empezó a buscar una solución basada en sus habilidades y le recomendó que destruyera el virus de la gripe tipo A usando el virus de la gripe porcina. Cuando el héroe escuchó eso, inmediatamente se levantó y le preguntó al sistema si eso realmente era posible. Rosalind entonces le recomendó que sintetizara la gripe porcina a partir del rinovirus. El héroe sabía que el rinovirus era un patógeno que causa el resfriado común y que en comparación con el virus de la gripe, su toxicidad era mucho menor. Rosalind dijo que, en ese caso, sería posible crear un patógeno tan tóxico como un resfriado, pero tan infeccioso como la gripe porcina, y recomendó liberar ese patógeno en áreas densamente pobladas alrededor del mundo. Irritados, los infectados ya no serían susceptibles al virus de la gripe y, con el tiempo, la gripe desaparecería por al menos 6 meses. Así, ella le dio al héroe las
las tareas de aprender a sintetizar el rinovirus para uso propio, aprender a transformar el patógeno en forma de aerosol e identificar las áreas objetivo donde sería recomendable esparcir el virus. Sin embargo, cuando River vio eso, se horrorizó. Dijo que eso era una completa locura, ya que no era una cura, sino una infección masiva. Rosalind respondió que el rinovirus es solo el virus del resfriado común y que el riesgo de contraer la gripe porcina era extremadamente bajo. Al escuchar eso, el protagonista se quedó en shock, ya que no sabía que Rosalind podía responder de esa manera. El sistema explicó que en ese momento, Rosalind había alcanzado el segundo nivel y que una breve conversación sobre posibles opciones requería el gasto de energía física de una o más partes. El protagonista se horrorizó, se levantó de la silla y preguntó si realmente podía hablar con él. Luego, fue hasta la nevera para recomponerse y refrescarse un poco. Sin embargo, volvió al tema diciendo que eso no era una opción, ya que, por más baja que fuera la toxicidad del rinovirus, seguramente habría muertes entre personas con el sistema inmunológico débil. Rosalind respondió que habría muchos menos casos que el número de muertes por gripe en los últimos 3 años, así que el punto de equilibrio se alcanzaría fácilmente. Pero River todavía no entendía cómo funcionaba ese aparato loco. Rosalind seguía firme en su postura, diciendo que esa era la forma más económica y arriesgada de eliminar la gripe estacional de una vez por todas. Pero River le mandó callar, diciendo que eso no era una opción. Afirmó que esas eran palabras de una científica loca y que no tenían el menor sentido cuando había vidas humanas en juego. Después de eso, él se tiró en la cama y Rosalind dijo que estaba observando su proceso de creación de células madre embrionarias y se sorprendió mucho de que River estuviera usando el poder de Rosalind para algo tan trivial. Cuando el héroe escuchó eso, se sorprendió, pero Rosalind continuó diciendo que él era un jugador de la vida, no un investigador de una empresa farmacéutica. Ella le pidió que imaginara que estaba en un juego y que tenía un rifle. Había capturado a un enemigo que necesitaba ser eliminado, pero Rosalind no entendía por qué él estaba intentando golpearlo con la culata del rifle, siendo que era mucho más fácil simplemente apretar el gatillo. Entonces, un River sorprendido preguntó si había una manera mucho más fácil de crear células madre. El sistema respondió que él no tenía suficiente fuerza física y que el nivel de Rosalind era muy bajo para realizar un análisis complejo de los fenómenos de la vida. Rosalind solo podía proporcionar datos dentro de los límites de su fuerza física. Al final, ella le recomendó que subiera de nivel, lo que dejó al protagonista completamente confundido. Él se sostuvo la cabeza porque estaba extremadamente frustrado de que el sistema lo hubiera abandonado de nuevo en el momento más importante. Entonces Rosalind dijo que River era el primer y único jugador de la vida en la Tierra y que debía ser responsable con el poder que le fue dado y actuar con sabiduría. Entonces, el héroe suspiró y dijo que, no importaba lo que ella dijera, él nunca haría locuras como esparcir un virus, por más buenas que fueran las intenciones. Él no tenía ninguna intención de cometer ese tipo de bioterrorismo. Después de eso, finalmente se acostó en la cama y cerró los ojos, pensando en cómo, después de que su fuerza física disminuyó, eligió la segunda opción. Esto le dio una nueva perspectiva sobre cómo tratar la gripe, ya que Rosalind descubrió debilidades en la vasta estructura del virus de la gripe que podían ser destruidas. Aunque parecía similar a la mayoría de los medicamentos para la gripe que se venden sin receta, esta fórmula química tenía un patrón inusual de anillo de benceno. Así, cuando el personaje principal dibujó ese diagrama, se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. El nuevo medicamento impide la acción de ciertos tipos de proteínas presentes en el virus de la gripe, ya sea gripe porcina o estacional. Si este medicamento se administra inmediatamente después de la infección, el crecimiento del virus puede ser significativamente suprimido. No había dudas de que este medicamento sería ampliamente utilizado en la medicina. El problema, sin embargo, era que el medicamento necesitaba ser probado y, aunque River podía usar los recursos del laboratorio en el caso de las células madre, no podía hacer lo mismo en este caso. En ese momento, se dio cuenta de que necesitaba un camino diferente, pero una solución surgió rápidamente en su mente. Decidió que necesitaba ponerse en contacto con una empresa con la que ya había trabajado. Después de las pruebas clínicas, necesitaba registrar una patente y venderla, lo que era la mejor solución en ese momento. Era Reaction Chemistry, un lugar donde se producen sustancias químicas mediante reacciones sintéticas. Al enviarles la sustancia, podía estar seguro de que harían pruebas en células y también realizarían experimentos en animales. Sin embargo, el protagonista entendió que sus problemas no terminaban ahí. Todo esto estaba bien, pero el problema era el dinero. Incluso sin considerar todos los detalles, registrar una patente sería muy costoso. River aún tenía mucho tiempo para pagar el préstamo y no sabía de dónde sacar dinero extra. En ese momento, alguien lo llamó. Era Pedro. Preguntó cómo estaba River y dijo que no estaba lejos de su casa. Entonces decidió llamar porque le preocupaba si su amigo estaba viviendo bien y comiendo bien. En respuesta, el héroe dijo que solo tenía hambre, así que Pedro llamó en el momento justo. Después de un rato, los dos se encontraron y fueron a uno de los restaurantes. Cuando entraron, el héroe le preguntó si ya se había graduado en el colegio de abogados y Pedro respondió que ahora era un abogado de verdad, con responsabilidades. Después de eso, los dos se sentaron a la mesa y pidieron una montaña de comida. Cuando Pedro vio la velocidad con la que el protagonista comía, le pidió que bajara el ritmo, porque parecía que alguien le iba a robar la comida. Entonces notó su expresión y le preguntó qué pasaba. River no respondió. Simplemente dejó los cubiertos sobre la mesa y soltó un leve suspiro. Luego, se giró discretamente hacia su amigo y le preguntó si podía prestarle algo de dinero. Pedro no sabía qué responder. Dijo que acababa de terminar su periodo de prácticas, así que su salario aún era bajo. Preguntó si la tarjeta de su amigo había sido bloqueada. Sin embargo, el protagonista dijo que no era nada de eso. Entonces Pedro se preocupó de verdad y le preguntó por qué necesitaba dinero de repente. Supuso que su amigo había hecho algún microemprendimiento, un préstamo o algo por el estilo. River respondió que ya había usado servicios parecidos en el pasado y que había pedido 30 millones. Cuando Pedro escuchó esa cantidad, se quedó en shock, se levantó de la silla y preguntó si de verdad había pedido prestados 30 millones. River explicó que estaba endeudado con sus padres e intentó pagar
pagar la deuda de todas las formas posibles, pero nada funcionó, así que tuvo que pedir un préstamo. En realidad, esos préstamos de particulares no eran tan malos, incluso con su crédito comprometido. Sin embargo, ese no era el motivo por el cual necesitaba dinero en ese momento. Simplemente tenía un asunto urgente que requería algunos recursos. Sin embargo, Pedro no entendía qué más podría querer aparte de pagar la deuda. Insistía en que lo más importante era saldar todas las deudas. Sin embargo, River lo interrumpió, diciendo que todo eso se estaba haciendo justamente para pagar las deudas. Aún así, el chico no entendía exactamente de qué estaba hablando. Entonces, el héroe, con una expresión seria en el rostro, dijo que iba a crear un nuevo remedio. La reacción de Pedro fue mixta, pero River le aseguró que, si lograba crear un buen medicamento, podría comprarse una casa entera con eso. Cuando el amigo le preguntó si crearía el medicamento para la empresa IN, el héroe respondió que lo haría todo solo. Él desarrollaría el remedio, registraría la patente y lo vendería. En ese momento, Pedro se dio cuenta de que parecía estar hablando en serio, pero le dijo que no lo lograría porque existía una ley llamada invención de servicio. Aunque lograra desarrollar un nuevo remedio, la gente terminaría quitándoselo. Incluso si lo hiciera en casa, en su tiempo libre, el tribunal podría entender que solo fue capaz de inventar el remedio gracias a la experiencia y el conocimiento adquiridos mientras trabajaba para la empresa. Aunque él creara medicamentos contra el cáncer fuera del horario laboral, estos pertenecerían a la empresa. Cuando el protagonista escuchó eso, tomó un vaso de licor y lo vació de un solo trago. Él dijo que también lo sabía, pero que no estaba intentando crear medicamentos contra el cáncer, sino un nuevo remedio contra la gripe. Cuando Peter escuchó eso, se sorprendió. Después de eso, la conversación entre ellos continuó, y River empezó a hacerle al amigo preguntas bastante específicas. En respuesta, el chico dijo que lo estaba acorralando con su conocimiento en ciencias naturales. Agregó que, en su opinión, sería muy complicado considerar cualquier invención como algo fuera del alcance del trabajo oficial. Para él, el mayor problema sería el aspecto financiero del proceso de patente. Sin embargo, River seguía firme y preguntó si el medicamento, al final de cuentas, sería de su propiedad. Cuando Peter escuchó eso, se llevó las manos a la cabeza y dijo que no lo sabía, ya que todo dependía del contrato que firmó cuando fue contratado. Comentó que, si la empresa pagaba por la solicitud de patente del inventor, la Corte Suprema podría reconocer la invención como propiedad de la empresa. Entonces el héroe dijo que investigaba y creaba medicamentos antitumorales en Igor y que la creación de remedios contra tumores y la creación de un remedio contra la gripe eran dos cosas completamente diferentes. A continuación, le pidió a su amigo que dejara de insistir en eso y, en su lugar, lo presentara con un buen abogado de patentes. Cuando dijo que pagaría la cuenta, el rostro de Peter mostró una gran confusión. Sin embargo, aún así lo ayudó. En cuanto envió el dinero, River se puso en contacto de inmediato con The Action Chemistry. El producto final, que estaría listo en aproximadamente una semana después de recibir los materiales iniciales, tendría que ser enviado al laboratorio de biología celular. El domingo, llegó al edificio de la empresa diciendo que quería registrar una solicitud de patente para un nuevo medicamento. River dijo que estaba desarrollando un nuevo medicamento para la gripe. Era solo un tipo de medicamento, y él había ido a patentar su remedio. Una abogada de patentes llamada Ila, que lo atendió en su oficina, le preguntó en qué etapa se encontraba el desarrollo. En respuesta, él dijo que la síntesis de los compuestos medicinales estaba en proceso. Cuando Ila escuchó eso, literalmente se quedó sin palabras. Ella preguntó si eso significaba que el medicamento ni siquiera había sido probado aún. En respuesta, el protagonista y su amigo se rieron, pero River quiso replicar. Él dijo que, como agente biológico, Ila podría imaginar lo eficaces que son los mecanismos moleculares de la biología. Dijo que le gustaría registrar primero la patente del concepto y que los datos se irían añadiendo a medida que el proceso avanzara. La chica dijo que eso, claro, era posible, pero pensó para sí misma que la cuestión era saber si el desarrollo de ese medicamento tendría éxito. Sin información, es difícil juzgar la eficacia de un medicamento, y no entendía qué estaba pensando esa persona al solicitar una patente sin siquiera tener datos experimentales. Después de eso, ella dijo que se podía hacer, pero que si querían patentar solo la idea, los datos experimentales tendrían que aparecer dentro de un año. Ella explicó que, si no proporcionaban la información, serían multados, así que era necesario pensarlo con cuidado. Sin embargo, River le pidió que no se preocupara. Dijo que los datos estarían disponibles en un mes. Cuando la chica escuchó eso, una expresión de gran sorpresa apareció en su rostro, porque al principio le había dicho que el medicamento aún estaba en la fase inicial, así que no entendía de dónde venía tanta confianza. Enseguida, ella dijo que los comprendía y prometió entregar los documentos necesarios para el llenado. Cuando River preguntó cuánto costaría eso, la chica respondió que aún no había precedentes para casos como ese. El protagonista se sorprendió mucho, pero Peter lo interrumpió y le pidió a Ila que no se preocupara, diciendo que todo eso era porque él todavía era joven. En respuesta, la chica sonrió y dijo que la mayoría de las personas que vienen a solicitar una patente son directores o sus adjuntos, y que simplemente por la edad, el nivel de confianza en ellos es un poco mayor. Sin embargo, luego les entregó una tableta con documentos y les pidió que firmaran. El protagonista dijo que, si ese proyecto terminaba con éxito, él los visitaría constantemente. Cuando la chica escuchó eso, al principio no entendió el significado de sus palabras. Cuando River se dio cuenta de que Peter tampoco había entendido lo que dijo, explicó que mientras existan enfermedades, será necesario desarrollar nuevos medicamentos. Sin embargo, Peter se sorprendió, preguntando si realmente quería decir que iba a crear curas para todas las enfermedades. En ese momento, alguien llamó al protagonista. Resultó ser un médico del Departamento de Creación de Vida. Le preguntó a River cómo había logrado hacer eso. Al principio, el chico no entendió de qué hablaba el médico, pero él le explicó que se refería a la investigación con células madre embrionarias. Dijo que las células empezaron a crecer en un medio nutritivo el lunes por la mañana. Todos los médicos del Departamento de Creación de Vida corrieron hacia la placa de Petri, donde se encontraba el experimento del protagonista. Cuando miraron, vieron que las células habían comenzado a crecer en el medio nutritivo
nutritivo. Eso indicaba el éxito del experimento, en el que células comunes habían sido transformadas en células más reembrionarias. Sin embargo, solo quedaba una semana antes del seminario final. Se necesitaban más evidencias y datos sobre el experimento. Afortunadamente, cada empleado era un profesional en su área y cumplía claramente con sus funciones. Mientras tanto, el protagonista, sin escatimar esfuerzos físicos, estaba ocupado preparando los materiales de la presentación. En la mañana del viernes, finalmente comenzó el seminario anual de cierre de los agentes. Parker, que ya estaba presente, se dirigió a las personas que habían llegado y les dijo que habían llegado antes de lo esperado. Resulta que eran el jefe del departamento, Charlie, y la investigadora Bella. Entonces Parker dijo con una sonrisa que, mientras ellos viajaban a otras regiones por trabajo, él estaba trabajando como de costumbre. Charlie respondió que los viajes de negocios consumen mucho tiempo y que lo más importante es que estén cómodos haciendo su trabajo. Luego le preguntó a Parker cómo iban los preparativos para la presentación, a lo que el hombre respondió que estaban teniendo problemas. Charlie y Bella se sorprendieron mucho con lo que él dijo. Entonces, Charlie respondió que, en realidad, el Dr. River se había unido a su departamento hacía 2 semanas. Fue él quien, solo, inició un proyecto. Fue un gran avance, y por eso terminaron olvidando reunir los datos y los materiales de la presentación no quedaron listos. Sin embargo, Charlie no entendió a qué avance se refería y le preguntó a Parker dónde estaba River en ese momento. El hombre entonces sugirió que fueran juntos hasta donde él estaba, y en el camino les explicaría todo con más detalles. Mientras tanto, la gente empezó a reunirse en la sala del seminario. El departamento de creación de vida tomó sus asientos y Parker explicó que la transformación celular había tenido un resultado increíble. Pero Charlie preguntó por qué recién se estaba enterando de eso ahora, si habían tenido logros tan grandes. Parker señaló que todavía no habían organizado los datos experimentales. Él sabía que Charlie era famoso por su paciencia y le pidió que esperara solo un poco hasta que llegara el Dr. River. El hombre no tuvo más remedio que decir que, si las cosas salían mal, él asumiría la responsabilidad. Después de eso, se dirigió a los demás y dijo que ahora esperarían al doctor. El presentador subió al escenario y saludó a los empleados de la empresa. Dijo que, antes de iniciar el seminario, le daría la palabra al director técnico. En ese momento, todos los presentes notaron a un hombre con jeans caminando hacia el podio. Él se colocó detrás del mostrador, saludó a todos y dijo que su nombre era Nicholas. Después de eso, se dirigió a los presentes y les preguntó si habían logrado alcanzar todas las metas que se habían propuesto el año anterior. Dijo que tenía como meta personal dejar el alcohol y los cigarrillos, además de empezar a hacer ejercicio todos los días. Sin embargo, terminó cediendo. Al final del año, se hizo un examen médico y descubrió que aún estaba en buena forma, pero esperaba que los demás lucharan hasta el final para lograr resultados. Dijo que los fracasos forman parte del camino, pero que nadie debe rendirse, ya que todo eso forma parte de la ciencia. Dijo que el trabajo de ellos era como una persona caminando en una habitación oscura, intentando encontrar la luz por el tacto. Nicholas afirmó que cometer errores era normal y que ese día había cerca de 1000 científicos presentes. Si permanecían unidos, no habría problema que no pudieran resolver. Y ese era el objetivo del seminario de ese día. Tras las palabras de bienvenida del director técnico, comenzó el seminario final. El primero en hablar fue el Departamento de Medicamentos contra el Cáncer, donde River había trabajado en el pasado. La presentación comenzó con una charla sobre el medicamento Salicure, pero el nombre de River, quien había presentado el remedio en el pasado, no fue mencionado. El incidente que ocurrió fue tratado con severidad, siendo simplemente reformulado como la respuesta apropiada de la gestión. Después de la presentación sobre el medicamento, el Departamento de Drogas Antitumorales presentó un nuevo remedio utilizado en cirugías de cáncer de mama. Este fue desarrollado en cooperación con el Departamento de Dispositivos de Diagnóstico Móvil y recibió comentarios positivos. Mike, que estaba sentado en el mostrador de alimentos saludables, dijo que eso sí que era realmente impresionante. Sin embargo, le susurró a su empleado que ellos no habían logrado eso solos y que el Departamento de Drogas Antitumorales tuvo que cooperar con el de Dispositivos Móviles de Diagnóstico. Así que todavía había una oportunidad de ganar el gran premio. Después de eso, se presentó un nuevo medicamento contra el cáncer, desarrollado exclusivamente por su departamento. A diferencia de otros medicamentos, este nuevo fármaco fue diseñado para rastrear y destruir precisamente las células del cáncer de estómago, dejando intactas las células humanas sanas. Cuando Parker escuchó eso, suspiró y dijo que habían presentado otra cura. En ese momento, el asistente de Mike dijo que, si todo funcionaba, sería una gran revolución. Cuando se divulgaron los datos experimentales, todos quedaron impresionados. Esa presentación fue reconocida como la mejor en la historia de la empresa. Nicholas quedó sumamente satisfecho y aplaudió más que nadie. A continuación, se anunció que el Departamento de Dispositivos de Diagnóstico Móvil sería el próximo en presentarse, junto con el Departamento de Fármacos Antitumorales. El Departamento de Dispositivos Móviles también recibió comentarios positivos. Luego vino la presentación del Departamento de Equipos Médicos y, a partir de ese momento, comenzó el ataque implacable de la dirección. Finalmente, hasta ese momento, 4 de los 6 departamentos ya habían hecho sus presentaciones. Ahora era el turno de los autoproclamados haces del Departamento de Alimentos Saludables, el mismo departamento que había tenido un incidente en la cafetería con el de Creación de la Vida. Como era de esperarse, Mike subió al escenario representando al departamento. Entonces, uno de los jurados dijo que repetía una cosa innumerables veces a sus colegas más jóvenes, que esperaba que los científicos tuvieran al menos un poco de sentido comercial. Al fin y al cabo, no estaban en una universidad de investigación, eran científicos, y su objetivo no era solo crear productos de excelente calidad, sino desarrollar productos que pudieran ser vendidos. Él preguntó si las ventas serían buenas en caso de que empezaran a fabricar el jugo de calabaza que Mike había presentado. El hombre preguntó si Mike realmente creía que podría competir con las marcas populares de América del Norte y Europa solo usando tecnología de fabricación a baja temperatura. Después de esa pregunta, toda la sala quedó en silencio. Parker pensó para sí mismo que eso ya era demasiado. No podía entender
cómo era posible humillar a los líderes delante de sus colegas más jóvenes. Además, el ambiente estaba empeorando justo antes de la presentación de su departamento. El hombre continuó diciendo que, recientemente, las ventas de los probióticos producidos por la empresa habían caído y que ni siquiera podían competir con los nuevos productos de los competidores. Con base en eso, preguntó qué exactamente había estado haciendo Mike todo ese tiempo. Mientras tanto, Mike permaneció parado en el escenario sin saber qué responder. Él dijo que nuevos prebióticos estaban en desarrollo, pero los jueces seguían preguntándose qué más tenían. Cuando Mike respondió que no tenía nada más, el hombre de la mesa de los jueces le pidió que bajara y le dijo que había hecho un buen trabajo. Después de la salida de Mike del escenario, se anunció la siguiente presentación. Cuando el micrófono fue pasado al departamento de creación de la vida, Charlie se levantó de la silla con cierta duda y caminó hacia el escenario. Se encontró con miradas de desaprobación de sus compañeros e incluso burlas, pero no perdió la compostura y decidió iniciar la presentación de su departamento. En ese momento, todos los demás integrantes estaban rezando para que el Dr. River llegara pronto. Mientras tanto, el héroe estaba en la oficina con Howard, quien dijo que todo estaba casi listo y que podían comenzar los preparativos. Cuando River escuchó eso, supo que ahora tenía una prueba irrefutable. Células normales habrían sido inicializadas con éxito en células madre embrionarias y luego diferenciadas nuevamente en células del músculo cardíaco. En ese momento, Howard se volvió hacia él y le dijo que era hora de irse. El héroe pensó para sí mismo que ahora, en vez de esperar eternamente por un órgano donado, tendría que crear un corazón a partir de una célula epitelial de la cavidad oral, simplemente pasando un hisopo por el interior de la mejilla. Era un gran avance hacia algo que, hasta hace poco, parecía ciencia ficción. Ahora, le preocupaba que el Dr. Xavier tuviera que esperar un poco más hasta que llegaran a la sala de conferencias. Mientras tanto, los 20 minutos destinados a la presentación ya se habían agotado. A pesar de la ignorancia y las burlas de la dirección, el director Charlie siguió hablando. Entonces, uno de los jurados se le acercó y le preguntó si estaba seguro de que la presentación era adecuada para el seminario final. Dijo que le gustaría ver una investigación hecha correctamente. El hombre entonces añadió que su departamento había logrado arruinarlo todo. Preguntó si realmente creían que las personas reunidas allí habían ido para escuchar todo eso. Preguntó si Charlie tenía algún resultado realmente relevante, ya que parecía que la ciencia era solo una broma para él. En ese momento, Charlie respondió con calma que nunca consideró la investigación una broma. Él nunca hacía lo que el director técnico ordenaba y nunca logró encontrar luz en una habitación oscura. Si la suerte no está de su lado, entonces es imposible obtener cualquier resultado en poco tiempo. Entonces, uno de los miembros del jurado preguntó si eso era sarcasmo dirigido al director técnico y, a continuación, mencionó que trabajaba en la empresa desde hacía 16 años, por lo que no podía hablar de un periodo corto. Miró de nuevo a Charlie y le preguntó qué había logrado hacer por la empresa en 16 años. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y dos hombres aparecieron en la entrada. Todos dirigieron su atención hacia ellos, y cuando Parker y Chelsea vieron a sus compañeros, sonrisas aparecieron en sus rostros. Entonces River gritó en voz alta y pidió disculpas por el retraso.